Bien, vamos a continuar con la segunda parte del curso de Vue.js. Arriba a la derecha os va a aparecer el enlace al primer vídeo, que os recomiendo que lo veáis, porque si no, no me hago responsable de que ahora os perdáis. Aún así, en cualquier caso, tenéis los comentarios para preguntarme cualquier cosa. También vais a tener el enlace en la descripción y en los comentarios para que vayáis a ver ese vídeo. Si ya lo habéis visto, pues continuamos. Bien, vamos a descartar los cambios, como hemos hecho anteriormente. Y vamos a buscar el siguiente commit, copiando el hash de este, haciendo el hilo reverse y haciendo una búsqueda aquí dentro. El siguiente commit es el el siguiente commit es el 086FE, que si nos vamos aquí a GitHub, 086FE sería este. Y vamos a hacerle checkout. Y vamos a hacerle checkout. Git checkout y el hash. Ahora ya estamos aquí. Actualizamos. Por ahora parece que no ha cambiado nada, pero ahora vamos a revisar. Ahora vamos a ver algo muy interesante de Vue, que lo tiene para manejar las clases. Aquí básicamente, si nos vamos a el template en el código, aquí vemos que se le está pasando un vbind de class con input classes, que básicamente lo que obtiene es la propiedad computada de input classes, que la podemos ver aquí, también la tenemos aquí, ¿vale? Que lo que hace es retornar un objeto con el nombre de la clase y, muy interesante, una condición mediante la cual se le aplica esta clase. Es decir, esta clase no se aplica siempre, sino que se aplica cuando la longitud del texto es mayor de 30. Vamos a verlo ahora mismo dentro de lo que viene siendo lo que es la template, bueno, el HTML. Y si nosotros empezamos, bueno, antes de hacer nada, vamos a abrir la terminal, vamos a seleccionar este elemento y si vemos ahora mismo no tiene ninguna clase, ¿vale? Tiene aquí el elemento class, pero no tiene ninguna clase asignada. Estad atentos aquí y también a la caja de texto. Vamos a intentar... Mira, vamos a aprovechar ahora lo de que podemos bajar esto para abajo, para que lo tengáis bien cerquita. Si nosotros empezamos aquí en el título y empezamos aquí a escribir, aquí como veis, el evento va a ocurrir una vez que se superen los 30 caracteres. Entonces, si nos ponemos a escribir, ¡ay! ¿Habéis visto eso? Se ha saltado línea porque el título era muy largo. Pero ¿habéis visto? Se ha puesto rojo. Si bajamos de los 30 caracteres, ¿veis? Justo cuando supera los 30 caracteres le aplica un color red. Y vemos aquí que le aplica la clase de isDanger, que la tenemos declarada aquí en el CSS como isDanger y simplemente pues pone el color de la letra en rojo. Vosotros podéis poner el color del borde o lo que se os antoje. Y esta es la gran belleza, que nosotros directamente no tenemos por qué estar ahí calculando cuándo se va a aplicar una clase tal cual, sino que directamente le damos la condición en base a las propiedades que tenemos nosotros y directamente, si se cumple esa condición, automáticamente la clase se aplica y si no se cumple la condición no se aplica. Otras formas en las que podemos pasar clases es en forma de array, es decir, nosotros podríamos pasar clases que no tienen ningún efecto, ¿no? Pero la podemos pasar, por ejemplo, a ahorita, dinosaurio, da igual, ¿no? Le podemos poner el nombre de clase que queramos. Y espérate, me está dando un error. Creo que he pegado algo donde no debía. Sí, aquí. Parece que he pegado ahí por error. Eso. Vale, guardamos. Y hemos añadido estas clases. Si vemos aquí, pues tenemos SDF, Olita, dinosaurio. Lo podemos añadir así como un array.
Y también podemos añadirlo como un string. Pero siempre que utilicemos vbind, ten en cuenta que lo que va a hacer es tratarlo como si fuera una variable dentro de JavaScript. Entonces si nosotros hacemos esto, va a fallar. Porque esto es como si estuviéramos poniendo un string dentro de JavaScript sin comillas. Así que si hacemos el vbind, estos dos puntitos, tenemos que añadirle las comillas. Y ya está, le aplicaría a las clases. Vamos a volver a seleccionar el elemento sin abrir ninguna otra terminal. Vamos a volver a seleccionar este elemento y aquí están las clases de nuevo. Entonces es importante, si hacéis el vbind, que le pongáis las comillas. Y en caso de no estar haciendo vbind, pasarle a la clase directamente, pues no hace falta que le pongáis las comillas, es simplemente pues la clase de la forma común. Vamos a añadirle un 2 para que veáis que ha habido una diferencia. ¿Veis? Entonces, volviendo a como estábamos antes, nosotros tenemos aquí input places y esto lo que ocurre es, como hemos comentado, como superamos los 30 caracteres en el título, se aplica. Y podríamos aquí poner distintas condiciones. No tenemos por qué limitarnos a esto. Podríamos decir... a ver... Añadimos otra clase y le decimos, oye, sí, vamos a ponerle is yellow, ¿vale? Como que sea el punto intermedio. Is yellow, que es un texto que todavía no se pasa, pero es ya bastante largo. Ponemos yellow y le podríamos poner aquí en nuestra propiedad computada, input clases, decir, a ver, pues la clase is yellow, aplícame cuando la longitud del texto sea mayor que 20 y vamos a hacerle también esto, copiamos y sea menor o igual que 30 para que así no se pise con esta clase de aquí arriba. ¿Qué ocurriría ahora? Que si empezamos a escribir, mira, ya se ha puesto amarillo y una vez superado los 30 se pone rojo. Así de sencillo, ¿veis? Pues ya está, y aquí podremos añadir, ya digo, todas las clases que quisiéramos y podemos añadir distintas propiedades computadas con distintas clases para distintos elementos y está genial. A mí lo que más me gustó, porque es lo que más utilidad le vi, es esto, este puntito de que podemos hacer una condición y que se aplique la clase. Luego, si vamos a revisar aquí el commit, creo que ya un poco lo he dicho todo. Aquí simplemente añadí input clases dentro de methods para volver a probar lo que vimos antes de que las propiedades computadas no se ejecutan, o sea, solo se ejecutan cuando hay algún cambio relevante para esa propiedad computada, como vimos antes con el tema del ataque de los Pokémon, bueno, del ataque de los Pokémon con la descripción, cuando vimos lo de short description, con esta propiedad computada aquí. ¿Dónde estás? Aquí está, short description, y con short description pues vimos que solo se ejecutaba esta propiedad computada de añadir los puntos suspensivos cuando modificábamos la descripción, obteniendo así un beneficio de rendimiento. De esta forma igual, a no ser que la longitud del título se modifique, esta propiedad computada no se va a ejecutar. Y eso es lo que queremos, básicamente, para optimizar rendimiento. Y listo, ya por este commit estamos listos, así que vamos al siguiente. Como siempre, tenemos que hacer aquí el típico limpiado, por el tema de los cambios que hemos hecho encima. Ups. Git checkout. Vamos de nuevo a buscar en los commits. Git el reverse y buscamos por aquí. Y el siguiente sería este, el B3-923. Git checkout y para allá que vamos. Listo, ya vamos a buscarlo aquí en GitHub también para tenerlo de referencia, que sería el B3, que es este.
aquí hemos creado un nuevo componente. Aquí vamos a ver la creación de nuevos componentes. Hemos añadido el nuevo archivo PokémonList.view en src components, es decir, dentro de la carpeta src que está dentro de public, bueno, de public no, dentro de la carpeta src que está dentro del proyecto, tenemos aquí components y aquí hemos añadido este componente que es PokémonList.view. En este caso, simple y llanamente, lo que hace es imprimir un H1 porque es un modo de ejemplo. Y también hemos visto cómo instalar de forma global un componente, que eso se haría desde main.js, como podéis ver aquí, de esta forma. Ahora vamos a verlo, porque primero vamos a ver ahora mismo si vamos aquí. Y al añadirle esta clase, pues básicamente podríamos usarlo como una clase si quisiéramos. Vamos a dejarlo como estaba, con el ID app. Vamos al main.js, con el ID de app. Y ya tenemos todo funcionando como antes. Entonces lo que estábamos viendo de los componentes es esto. Ya veis que aquí está saliendo el mensaje este de que Pokémon List no está registrado, ya no está apareciendo aquí el título ese de Pokémon List. Pero también podemos registrar el componente de forma global. Que aquí lo que hacemos es importarlo en el main.js, ponerle un nombre y Pokémon List, y automáticamente ya lo tenemos aquí disponible de nuevo. Así de simple. Este es el nombre que tendríamos que ponerle, Pokémon-list en este caso. Y aquí le pasamos el componente tal cual lo hemos importado del archivo .view y listo, lo usamos sin más. ¿Cuál es el problema de esto y por qué no es recomendable hacer imports globales? Lo diré bien. Hacer imports globales, pues no es recomendable porque si tú tienes una aplicación grande y tienes muchos componentes, imagínate que si tienes 100 componentes, los 100 componentes se tengan que cargar en todo el resto de componentes. Eso a nivel de rendimiento es un hit enorme. Entonces, ¿qué pasa? Lo indicado es siempre utilizar los componentes locales y para casos de cosas que vas a utilizar en varios componentes, pues puedes utilizar un componente global. Por ejemplo, si a lo mejor estás utilizando una librería para cargar Toast, es decir, las ventanitas estas que te salen en la página y te muestran algún mensajito. Si estás usando un componente que a lo mejor, por ejemplo, crea una instancia del socket.io y lo importa dentro de tu instancia de Vue, pues también podrías hacerlo de forma global. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas las quieres accesibles en toda la aplicación. Todas las cosas que necesites de forma accesible en toda la aplicación, esos componentes que vas a usar, pues digamos en el 80-90% de tus componentes, sí tiene sentido que lo pongas con un import global. Porque van a ser pocos, porque a lo mejor hay 4 o 5 componentes, a lo sumo 10 componentes que vas a usar de forma global y todo el resto los importas solo cuando los necesitas. Por tanto, mantienes un equilibrio entre rendimiento y comodidad en el desarrollo. Dicho esto, vamos a comentar esto, vamos a dejar el import de forma local como lo teníamos. Ya no debería aparecer aquí, vuelve a aparecer el mensaje de que no está registrada la etiqueta. Vamos al home, descomentamos estas dos líneas, que son las que tienen el Pokémon List, el import y la declaración dentro de la KDE Components, y podemos volver a usar nuestra Pokémon List. Y listo, por este commit es todo. El siguiente commit que nos toca es este. Vamos a copiar directamente de aquí el principio del hash y le hacemos el checkout. Vamos a revisar. En este caso lo que hemos hecho es mover todo el tema, todo el UL de Pokémon List, lo hemos movido al componente, que es para lo que lo queríamos. Todo en save, porque se ha quedado guardado como estaba antes. Y aquí tenemos. Vamos a cerrar un poco los archivos que no estemos usando. Y lo que hemos añadido aquí, el div de Pokémon List, hemos añadido Pokémon List, o sea, básicamente es, si vamos aquí, la misma idea. En este caso, por ejemplo, dice que no hay Pokémon, porque en este caso todavía no hemos visto un factor que es son las propiedades. Lo vamos a ver en el siguiente commit. Entonces, bueno,
lo tenemos aquí, o sea, hemos declarado una propiedad, pero no lo estamos usando todavía. O sea, si vamos al home, las propiedades sirven para pasarle parámetros a los componentes hijos. Y si vamos aquí en Pokémon List, no le estamos pasando todavía eso. Pero es algo que vamos a ver en el siguiente commit. Simplemente en este, lo que nos tenemos que fijar es que hemos movido lo que viene siendo todo lo que teníamos antes aquí. Evidentemente, nos hemos encontrado con el tema de que teníamos que mover la propiedad computada de total damage y demás porque se usan aquí dentro. Ya hemos dejado un poco más limpio nuestro home porque esas cosas no correspondía tenerlas aquí. Y eso podemos hacer con cada uno de los componentes. Y algo importante. Si os fijáis, ahora que no hay componentes, muestra el mensaje de there are no Pokémon, que esto sí que es nuevo, que hemos añadido beif y beelse. Beif sirve, pues igual que el if de cualquier lenguaje de programación. Lo que hacemos es, en este caso, comprobar si es un array Pokémon. Si Pokémon es un array. Y de hecho podemos añadirle también y Pokémons.length, que esto básicamente querría decir que si la longitud del array es 0, pues bueno, mejor dicho, no Pokémons.length, que si la longitud del array es 0, también entre a este else. Así que guardamos. Básicamente lo que hace es lo que parece. Comprueba si es un array o si no tiene la longitud, o sea, si tiene 0 elementos. En caso de que no sea un array o que no tenga elementos dentro, pues pasa este else que tenemos aquí y simplemente muestra there are no Pokémon. Este template sirve simplemente para envolver, como podéis ver aquí, es la misma lógica. En este caso particular, pues esto no tendría por qué hacerte falta, lo podrías quitar, pero al copiar y pegar de arriba lo he dejado. El template sirve para agrupar estos elementos simplemente. En este caso no es obligatorio el uso, pero para que sepáis, aquí también lo estamos usando. Agrupamos lo que es todo este li y lo hacemos con el beif para luego contrastar y hacer el li. Y os preguntaréis por qué estoy utilizando el template aquí, y es por algo que os voy a explicar ahora. Había dos opciones, podía poner el beif en el UL y hacer dos listas, una para cuando está lleno y otra para cuando está vacío, pero yo he preferido utilizar el template directamente. Template es simplemente una etiqueta que se va a borrar cuando se inserte en el DOM. Si nosotros vamos aquí a la... Bueno, en este caso está cargando esta parte, vamos a dejarle un template aquí para que podáis verlo. Template. Al final lo he borrado para nada. Si actualizamos aquí y vamos a la lista de Pokémon, vamos a ir más concretamente al spam. Vemos que aquí la etiqueta template no está en ningún lado. Esto es una etiqueta simplemente que sirve dentro de Vue para ciertas funcionalidades, como por ejemplo agrupar contenido, o en este caso, pues si tengo que darle algo de lógica, quiero que me muestres esto o esto, pues lo utilizo con el template. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Lo estoy haciendo de esta forma porque tenemos el before. El before, y podrías estar tentado a utilizar el beef aquí mismo y decir, oye, hacerlo de esta forma, ¿no? Creo que no lo he copiado. Así que, de nuevo, vamos aquí. Y aquí tenemos el beef. Tenemos array, hacemos la misma lógica. Pero, ¿cuál es el problema de hacer esto? Lo primero es el hit de rendimiento, porque esto se va a chequear en cada vuelta que dé en el for. Os he hecho abajo como un ejemplo para que lo podáis ver. Si nosotros utilizamos el before con el beif, que de hecho si vais a la documentación de Vue os lo desaconseja, y ahora os voy a explicar por qué. A ver, no siempre, ¿no? Puede haber alguna circunstancia en la que sea útil, pero la mayoría de las veces, aquí comento entendiendo por qué usar beif con before y no se puede usar beelse, porque esa es otra cosa importante. Si nosotros utilizamos beif dentro de este before, no podríamos hacer este beelse que queremos hacer aquí. Ya os lo explico con código. Si nosotros hacemos
el BIF aquí dentro, el problema es que esto va a ser traducido a código. Vemos aquí, tenemos div, tenemos aquí el BIF combinado con el before, ¿vale? Y esto, y aquí tenemos el BELS, y aquí tendríamos un ejemplo de código de cómo sería en programación. Si nosotros hiciéramos el BIF con el before y luego intentáramos un BELS, lo que tendríamos es esto. Tendríamos un for que recorre los elementos de la lista, y ahora dentro, si veis aquí está haciendo lo de isEmptyList, pues ahora dentro del for comprueba en cada vuelta si la lista está vacía. Pero si yo directamente desde fuera puedo comprobar si la lista está vacía, no necesito hacerlo dentro del for. O hacer cualquier comprobación. Hay comprobaciones que simplemente se pueden hacer desde fuera del for y no es necesario hacerla en cada vuelta. Entonces, por un lado tenemos este problema de rendimiento, que estamos verificando en cada vuelta si la lista está vacía, que no tiene ningún sentido. Y el problema de añadir un BELS aquí fuera es que este if está dentro del for. Lo cual quiere decir que, y no existe el for else, entonces directamente el else aquí no lo podríamos utilizar. Entonces aquí te comento cuál sería la buena idea para hacerlo aquí. Tendríamos aquí el template, que es lo que hemos visto arriba, que tenemos el template aquí. Ahí hacemos el BIF antes de entrar al before, que lo tenemos en este div, y aquí comprobamos, oye, la lista está vacía. Si no está vacía, pues entramos por aquí, recorremos la lista y mostramos, en este caso, el element name. Y además aquí podríamos ya utilizar el BELS, porque como tenemos este template, tenemos aquí, podemos poner un div con el BELS y directamente mostrar que no hay elementos dentro de la lista. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos el template, hacemos el BIF aquí, luego dentro haríamos el before si fuera necesario, si la lista estuviera llena. Que no, pues nos vamos aquí al BELS y mostramos que no hay Pokémon en este caso. Esta buena idea de utilizar el template y utilizarlo aquí fuera, que esto podría ser un div también, pero por no añadir más etiquetas dentro del HTML inútiles, pues hago el template que luego al compilar o al transpilar no se convierte en ninguna etiqueta dentro del DOM y nos ahorramos tener una etiqueta ahí para nada. Y luego tenemos aquí el else. ¿Esto cómo sería si lo llevamos a código? Pues ahora sería un if, comprueba si la lista está vacía, luego el for dentro de este if, y como este if está aquí fuera, sí podremos hacerle un else. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pintar que no hay elementos. Por eso, en las guías de estilos de Vue desaconseja utilizar el BIF con el before, porque si lo utilizas juntos, estás haciendo la comprobación en cada vuelta del for. Y eso básicamente es un hit de rendimiento y nos impide utilizar BELS. Por cierto, si os lo preguntáis, también existe el BELS if y podéis poner aquí una condición igual que esta, igual de este rollo, y hacer BELS if y luego debajo otro BELS si fuera necesario. En este caso, como solo necesitamos un BELS, pues ya está. Vale, y por este commit, ¿queda algo más que comentar? No, así que vamos a ir al siguiente. Una última cosa que me gustaría comentar de este commit antes de terminar es el tema de las propiedades. Vamos a ver la forma más básica de pasar propiedades, que en este caso sería en el componente que va a recibir las propiedades. Podéis verlo, el tema de las propiedades, como una función que tiene variables. Es decir, si una función en JavaScript sería la función a y hacemos así, pues las propiedades serían algo parecido a pasarle a que tenga los parámetros c, d, e, y cuando tú llames a la función, tú le pasas valores de esos parámetros. Por ejemplo, el 1, el 4 y el 5. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia sería que en vez de una función estamos hablando de un componente y que simplemente pues a nivel interno funciona de forma diferente, pero la realidad final, el hecho final es muy parecido a este, es muy parecido a una función. Imaginaos que a, en vez de ser una función, es un componente y estos parámetros son propiedades. Pues algo parecido es la forma de pasar las propiedades dentro de los componentes. Eso para que os hagáis la idea. La forma más básica de hacerlo es añadir la propiedad props dentro del componente y añadir como un array
o sea, añadir un array y dentro de ese array el nombre de los parámetros que le puedes pasar. Por ejemplo, en este caso le hemos puesto Pokémon. ¿Cómo podríamos nosotros pasarlo? Porque aquí, por ejemplo, estamos viendo que dice que no hay Pokémon y básicamente no se le está pasando nada. Porque si vamos aquí a Pokémon List, no se le está pasando nada. Pero aquí podemos ver que recibe Pokémon. Por tanto, nosotros podríamos literalmente decirle los dos puntos para hacer el bind, Pokémon igual, y aquí abajo tenemos los Pokémon. Por tanto, literalmente podríamos simplemente pasarle a la variable Pokémon y ya los tenemos aquí disponibles de nuevo. Que también sigue funcionando el total damage, como podéis ver aquí, y todo tal cual antes. Y esta sería la forma más básica que tenemos de pasar. Vamos a ver formas más complejas y más detalladas, especificando el tipo de dato que se le puede pasar y demás, para evitar errores. Pero esta sería la forma más básica, añadir dentro de un array el nombre de la propiedad y simplemente eso. Os quería comentar alguna cosa, pero sería adelantarme, así que vamos al siguiente commit y os lo explico ahí. Primero tenemos que limpiar los cambios, como siempre. Ya estamos en el nuevo commit, que es el AD2 E2 E6. Y aquí vamos a ampliar de nuevo la parte de GitHub. Por un lado le hemos añadido a los before que tenemos aquí, le hemos añadido la propiedad de key, que ya comentábamos que esto es para optimizar a nivel interno, lo utiliza Vue para optimizar el rendimiento, para poder insertar, borrar y demás elementos dentro de una lista, dentro de lo que se ha insertado en un before como tal. Pues esos índices le ayudan a acceder de forma más rápida a Vue a esos elementos, eliminarlos, borrarlos y actualizarlo, lo que haga falta, de una forma más eficiente. Simplemente lo hemos añadido y como ya lo hemos visto antes, no insisto más. También vemos aquí que tenemos el template y ahora lo que estamos haciendo, cargamos dentro un H3. Esto era lo que era antes el tema de mostrar el daño total, pero ahora lo que vamos a hacer es hacerlo por entrenador. Vamos a iterar los entrenadores y vamos a calcular el daño total, pero por cada entrenador en vez del general. Si nos vamos aquí, vamos a ver que ahora tenemos daño total del equipo de Askepchup, 22, que en este caso pues Askepchup tiene solo un Pokémon y tiene 22 de daño. Si aumentamos esto, pues vemos que esto también se incrementa, y en el caso de Leon, pues igual, si empezamos a aumentar esto, se aumenta, y si insertamos un nuevo Pokémon, en este caso le ha sumado 31 a Leon. Esto básicamente es uno de los puntos nuevos. Ahora vamos a ir desglosándolo un poquito más. Pero a nivel funcional, lo que estamos haciendo es que en vez de cargar el daño total en general de todos los Pokémon que hay en la lista, ahora lo diferenciamos por entrenador. ¿Qué daño total tiene cada entrenador en la lista? En este caso, pues lo que tenemos son dos, Askepchup y Leon, y esos son los que se comparan y lo que se ha generado aquí. Luego, el template, si os fijáis que os comentaba antes que esto no se representa de ninguna forma dentro del HTML. Lo podemos comprobar aquí. Si nosotros miramos aquí, vemos que está el H3, pero no hay ninguna etiqueta template que la envuelva. Simplemente están los H3. Por tanto, la etiqueta template es muy conveniente porque la podemos utilizar para envolver a otras etiquetas de forma fácil. Y realmente luego en el HTML no va a dejar ningún tipo de rastro y no se va a mostrar. Luego, hemos añadido, por otro lado, bueno, primero tenemos que ir un poquito más abajo, Initial Trainers, mi super inglés. ¿Y por qué hemos renombrado Trainers a Initial Trainers? Porque aquí en Data estamos reescribiendo Trainers. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a asignar una propiedad nueva, que es Total Damage. Vamos un momento aquí a Visual Studio Code. Y bueno, aquí no. Uop. Si llegamos aquí, hemos renombrado Trainers a Initial Trainers. Esto lo hemos hecho porque las propiedades que se le pasan del padre al hijo no deben modificarse dentro del hijo. Es decir, dentro del componente hijo no se debe modificar una propiedad que está en el componente padre.
Si nosotros vamos al home, nos encontramos con que realmente Pokémon y Trainers son propiedades del componente padre de home, no son propiedades de Pokémon List. Lo cual quiere decir que no deberíamos editar directamente la propiedad, porque eso va a hacer que también cambie en el padre y aparte nos puede dar errores. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Lo que se hace es directamente utilizar initial trainers. En este caso tenemos trainer, initial trainers. Simplemente son los componentes, son los entrenadores iniciales los que nos pasa el padre. Y aquí lo que hacemos es dentro de data, que ya habíamos visto aquí es donde creamos nuestras variables, recorremos, hacemos un mapeo de initial trainers y le estamos añadiendo la propiedad de total damage. Es decir, asignamos el entrenador a este objeto que ya tiene la propiedad de total damage. ¿Por qué necesitamos que tenga un total damage cada entrenador? Dado que ahora ya no vamos a mostrar el daño total de todos los Pokémon que hay ahí, sino que vamos a mostrar el daño específico de cada entrenador. Y una de las formas en la que podemos hacerlo es asignándole una propiedad a los propios entrenadores que sea total damage y accedemos a ella. Luego aquí seguimos teniendo nuestra propiedad de total damage que, y por cierto, cuando ya asignamos esta variable aquí, ya esto pasa a ser un objeto totalmente diferente, porque además hemos hecho unos assign al asignarlo aquí al nuevo objeto, y por lo tanto estos entrenadores, cuando los modifiquemos, no va a afectar de ninguna forma a los entrenadores initial trainers que nos ha pasado el padre, y no tendremos ningún problema con ello. También, si en el padre se modifica de alguna forma initial trainers, no hay problema, porque data va a volver a recargarse y va a volver a asignar los entrenadores con las nuevas propiedades dentro de nuestro componente. Por tanto, de esta forma tenemos las dos cosas. Tenemos un objeto aparte para evitar hacer modificaciones en el objeto del padre, pero también tenemos la ventaja de tener acceso a todas las modificaciones sin ningún tipo de problema, porque tenemos initial trainers aquí. Por otro lado, total damage sigue igual que antes, simplemente lo mismo. Ejecuta total damage y calcula el daño total de los Pokémon. Pero ¿qué pasa? Que total damage ya en sí no lo vamos a necesitar en sí lo que es total damage. Sigue aquí y ahora os voy a explicar la razón, porque tiene una razón. Y ahora vamos a pasar a algo nuevo. Lo nuevo son los Watchers. Watch. Añadiendo la propiedad Watch dentro de un componente, podemos poner el nombre, podemos poner propiedades computadas, que es lo que hemos hecho en este caso con Total Damage, o propiedades de data. O sea, podríamos poner cuando se modifique trainers, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño overview aquí en el home para que podáis ver un poco a lo que me refiero y no vayamos tan a ciegas. Aquí, por ejemplo, tenemos la variable de new Pokémon, ¿vale? Nosotros podemos añadir aquí, vamos a abrir aquí la consola, podemos añadir en la parte de el componente, podemos añadir watch. Dentro tenemos un objeto y en este caso vamos a suponer que lo que queremos es vamos a encoger esto de aquí, voy a conectar el ordenador porque se me queda sin batería, vamos a verlo todo justo ahora y bueno, vamos a lo que vamos. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que la podemos ver aquí también dentro de data, que es new Pokémon, por ejemplo, y aparte de nosotros detectar los cambios utilizando el evento input o con el vModel y demás, otra forma de detectar los cambios y que puede tener otros usos es con un watcher. Si nosotros tenemos new Pokémon, pues aquí recibimos new val y old val. El viejo valor y el nuevo valor. Como norma vamos a utilizar el nuevo valor y el viejo nos da un poco igual. En algunos casos puede interesarte saber cuál era el valor anterior, pero en este caso pasamos del tema. Entonces yo hago aquí console log new val, guardamos y atentos aquí a la consola, ¿vale? Voy a escribir en el input en el que se añaden los nuevos Pokémon. ¿Veis?
lo que yo voy añadiendo pues se va viendo en el watcher. Que si yo comento el watcher, no se van mostrando esos cambios. Actualizamos y si yo ahora lo hago, pues veis, no se va mostrando. El watcher va controlando todos esos cambios que van ocurriendo en la propiedad de New Pokémon, en este caso. Pero también se puede utilizar para propiedades computadas, como hemos hecho aquí en Pokémon List. Por tanto, el watcher lo que hace es esto en esencia. Coge una propiedad y comprueba si se ha modificado. Si se ha modificado, se lanza el watcher y tú puedes hacer algo en caso de que esa propiedad se modifique. Resumidas cuentas, dentro de Watch puedes detectar un cambio, puedes emitir un evento que lo veremos más adelante, puedes hacer multitud de cosas. Pero esta es la esencia es que tenemos un watcher y tenemos una función que se ejecuta. También hay otra forma que podemos hacerlo. Vamos a poner aquí watch new Pokémon. Vamos a añadir aquí a methods esta función. Y simplemente vamos a hacer lo mismo. Console log new val. Bueno, mejor desde aquí. Console log new val. Y lo que vamos a añadirle aquí para que vea methods. Para que veamos que realmente ha habido un cambio y que se está ejecutando en otro sitio. Y lo que podemos hacer aquí es lo mismo que estamos haciendo aquí con este watcher. Le podemos asignar un objeto, porque también se le pueden asignar más propiedades a los watchers. Y podemos decirle que el manejador, handler, pues va a ser esta función. Simplemente la ponemos entre comillas. Y si no la he liado, que sí la he liado, porque tengo que ponerle aquí lo de new val. Y listo. Porque no le estaba recogiendo la variable. Y si ahora aquí escribimos, pues tenemos igual. Ahora nos sale methods, tsf, hola. Y como podéis ver, también detecta todos los cambios. Esta es otra forma en la que podemos expresar lo mismo. Ahora que tenemos una idea de lo que son los watchers, ahora aquí tenemos un watch y este watch es de total damage. O sea, en este caso estamos haciendo un watch que, como os comentaba, no lo podemos hacer solo de la propiedad de data. También podemos hacer un watch de una propiedad computada. Y en este caso estamos haciendo lo de total damage, le ponemos un handler que lo que hace es set trainers total damage. Y esto en esencia lo que hace es que itera a los entrenadores y a cada entrenador le ejecuta la función setTrainer total damage. Y setTrainer total damage sencillamente hace un filtro de los Pokémon por trainer ID. Es decir, esta variable Pokémon tiene solo los Pokémon del entrenador actual. Y simplemente por la propiedad total damage que le asignamos aquí, en data a los trainers, pues se la asignamos, simplemente hacemos la comprobación aquí de si Pokémon es un array para asegurarnos de que él tenga Pokémon en sí el entrenador. En caso de que no, pues le devolvemos un 0. Y en caso de que sí, pues lo que hacemos es que le hacemos el reduce mismo que hacíamos con total damage, pero en este caso solo con los Pokémon de ese entrenador. Y así le asignamos el daño total de ese entrenador en particular. Si actualizamos, pues vemos como aquí setTrainer total damage se está ejecutando, ¿vale? En este caso se ejecuta 2 veces porque tenemos 2 entrenadores. Y ahora diréis, y bueno, ¿y por qué le has puesto el watcher en total damage y no se le has puesto, pues no sé, en el daño de los Pokémon como tal, en el ataque o en alguna cosa así? La idea de hacerlo en total damage es porque total damage ya es una propiedad computada. Y ya hemos visto que las propiedades computadas tienen una propiedad muy buena. Es que solo se actualizan cuando realmente algo de lo que se usa aquí, en este caso el ataque de los Pokémon, si el ataque de los Pokémon no cambia, total damage siempre va a ser la misma. Por tanto no va a lanzar el watch. Lo cual obtenemos una optimización de rendimiento frente a si lo hiciéramos con un método o frente a si lo hiciéramos con una propiedad de data.
Al hacerlo con computed, nos aseguramos de que esto solo se actualice cuando haya cuando el ataque se modifique de los Pokémon, y entonces el valor de total damage es diferente, y al ser el valor de total damage diferente, sabemos que tenemos que asignarle un nuevo valor a cada entrenador. Es decir, sabemos que el total de daño ha variado, y como el total de daño ha variado, le ejecutamos de nuevo setTrainers total damage, que es esto, lo hacemos el for each a cada entrenador, y le asignamos el total damage a cada entrenador, que si vamos aquí arriba es lo que se está mostrando: el nombre del entrenador y la propiedad total damage, sin más. Y esto no se va a actualizar a no ser que nosotros ejecutemos de nuevo el Watcher de total damage, que solo se va a ejecutar si el ataque de los Pokémon se ha modificado, con lo cual obtenemos una buena optimización de rendimiento para hacer este proceso, simplemente utilizando la propiedad que ya tienen las propiedades computadas, valga la redundancia. Ahora, diréis, ¿y este immediate qué hace? Pues mira, aquí lo he dejado explicado, pero en resumidas cuentas lo que hace es que lanza este Watcher al iniciar el componente justo después del before create, mejor dicho, justo antes del created, que no hemos visto el life cycle todavía en profundidad, pero es esta propiedad que teníamos aquí en home, creo que la añadí. Sí, aquí teníamos, que es una propiedad del life cycle. Esto se ejecuta justo cuando el componente se crea, pero todavía no está montado en el HTML. Entonces, justo antes de que se llame a esta función created, que también la podemos declarar aquí dentro de Pokémon List, porque el lifecycle es igual para todos los componentes, cada componente tiene su específico lifecycle, que tienen las mismas funciones, pero ocurre en diferentes momentos dependiendo de cuando se carga un componente. Entonces el immediate lo que hace es que en el momento en el que se cargue, va a ejecutar la función del Watcher, setTrainers total damage, y va a mostrar los valores. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el immediate? Que seguramente así lo vais a ver más claro. ¿Veis? No se ha llamado, así que el total damage, que es por defecto 0, que aquí lo tenemos, pues se queda como 0 hasta que nosotros modifiquemos un valor aquí. En el momento que nosotros modifiquemos un valor de ataque, automáticamente esto se actualiza correctamente. Pero a nosotros nos interesa que esto se cargue desde el minuto 1, bueno, desde el segundo 1. Entonces le añadimos el immediate true, actualizamos, y entonces esto ya no es 0 al empezar, sino que ya se ha llamado por primera vez a esta función, y por tanto el total damage de cada uno de los entrenadores tiene un valor. Luego, por este commit, no sé si queda algo más por explicar. Sí, simplemente en el home hemos cambiado, en vez de pasarle la propiedad llamada como trainers, pues le hemos pasado initial trainers y le hemos pasado los trainers por ahí. Y listo, por este commit estamos, así que vamos al siguiente. Ahora toca el siguiente commit. En este caso estamos en el 22.48.10. Vamos a revisar rápidamente. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad el tema de las propiedades. Esto ahora os lo explico básicamente. Vamos a empezar por abajo porque si no esto no lo vais a entender. Las propiedades no solo podemos decirle, por ejemplo, Pokémon, la variable Pokémon que sea un array, sino que podemos hacer cosas más complejas. Podemos pasarle un objeto a la propiedad. Por ejemplo, yo he creado aquí una propiedad number, y en este caso pues le he puesto de tipo integer, que tipo sería como array, y evidentemente el tipo integer no existe en JavaScript como tal, que es por eso que existe esta función, que he creado una función integer para hacer la prueba. Ahora lo vamos a ver en código y ejecutándolo para que lo veáis más claro, pero quedaros con la idea. Tú puedes crear tus propios objetos, tus propias funciones que sean un tipo de, que puedas usarla como tipo de dato, porque al fin y al cabo por debajo Vue.js hace un instance of, lo cual quiere decir que mientras
el valor que tú le pases sea una instancia de integer en este caso, no le va a importar, no tiene por qué ser un tipo propio del lenguaje, puede ser un tipo que tú mismo crees y que tú mismo uses, como hemos hecho nosotros con esta función de integer. El toString, el this_toString, esto es simplemente porque en JavaScript la función toString es la que se llama cuando haces un console.log y parseas como string un valor. Entonces al parsear como string un valor, bueno, no necesariamente tienes un console.log, sino sencillamente cuando parseas como en sí un valor y sencillamente pues te devuelve this number, que es el math floor de number, porque aún le pasaras un valor que fuera decimal, directamente él te lo va a pasar al suelo, que es el math floor, y le va a quitar los decimales. Y this_toString lo que hace es retornar eso, simplemente te retorna el string, en este caso el número, si por ejemplo le has pasado el 3 y se asignaba a thisNumber el 3, pues simplemente te muestra el string 3 cuando le haces el console.log y ya está. Por ejemplo aquí le he pasado el decimal, pero simplemente de por debajo se le hace un math floor y por tanto queda como 3 y el punto 2 se elimina. Después aquí le hemos hecho porque además de poder crear nuestro propio tipo para que le haga un instance of, y aquí por ejemplo podemos ponerle valores por defecto, default, y aquí creamos por defecto un nuevo entero con el 0, simplemente, es el valor que hemos decidido por defecto. Es importante que al ser un objeto, en este caso es un objeto, siempre se lo pasemos como una arrow function. Bueno, una arrow function o una función normal, pero que sea una función, lo llama cuando te da el error te dice que tiene que ser una factory function. Básicamente que el default, cuando es un objeto, tiene que ser una función. ¿Por qué? Porque se tiene que instanciar el nuevo objeto, porque en JavaScript tenemos el tema de que los objetos tienen el mismo puntero a memoria si no instancias un nuevo objeto. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros pusiéramos aquí directamente new integer sin la función? Que sería el mismo objeto el que sería por defecto siempre. Entonces las modificaciones que le hiciéramos al valor por defecto afectarían al original. Que esto ya es una propiedad propia de JavaScript, valga la redundancia. Por eso es necesario que cuando sea un objeto lo pasemos como una función. Si fuera un entero, o sea, si fuera un número normal de JavaScript, se lo podrías pasar un entero, evidentemente. En este caso hemos hecho el tipo entero, pero que no existe en el lenguaje como tal. Si nosotros, por ejemplo, lo que le fuéramos a pasar es un número normal o a pasarle un string, le podríamos poner directamente el valor aquí sin que se fuera una función. Pero siempre que sea un objeto, un array, cualquier cosa de este estilo, tenemos que hacerlo como una función para que llame a la función default y te cree un nuevo objeto con los valores que tú le hayas introducido. Y que sea un objeto nuevo, como he comentado antes, para que los default no choquen cuando se ejecute la función default varias veces, no sea el mismo objeto, sean objetos diferentes. Y así la modificación del valor de un objeto no afecta a los demás. Que insisto, esto es propio de JavaScript, por tanto es algo que supongo que ya sabéis. Luego, por otro lado, tenemos la opción, aquí he declarado también la propiedad de number. Recordad que estamos con las propiedades, que eso es lo que le pasamos como si fuera una función, como si los componentes fueran una función, pues le pasamos las propiedades como si fueran los argumentos. Y también podemos añadirle un validator, es decir, una función propia nuestra que directamente lo que haga es una validación específica. Aquí la validación que estamos haciendo es que si el número es un entero y el residuo de la división entre 2 tiene un valor, es decir, es diferente de 0, retorna true. Es decir, en este caso vamos a decir cuando los números sean impares, retorna true. Por tanto, si es un número par, te va a tirar un error. También le hemos añadido porque los errores por defecto de los validadores, la verdad que son muy poco intuitivos y no ayudan a reconocer el error, y por eso le hemos añadido aquí un console.error, y aquí le dice literalmente que number solo permite números impares y te dice el valor que le has pasado. Y ya retorna false, que es una forma de decirle al validador que ha sido incorrecto y que debe tirar un error y no es válido. También está la opción de que directamente en el validator, por aquí le puedes pasar pues number that is integer y directamente valida que es un entero, pero tendríamos el problema que os comento, que no daría un error
lo suficientemente entendible. Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis, pero es para que os quede con la idea global. Y aquí simplemente, pues en Pokémon List, le estamos pasando, porque al fin y al cabo esto es number, una nueva propiedad que hemos puesto, y le estamos pasando el number, en este caso es un valor de 2. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos aquí y vamos a la consola, vemos que el número solo permite números impares y hemos recibido 2. Por tanto, si ahora vamos al código, vamos a ver un poco lo que os comentaba. Vamos a Pokémon List, vamos a cerrar la consola y nos vamos a las propiedades. Vamos a cerrar todo lo demás para que no nos esté aquí fastidiando la visualización. Y aquí tenemos number. La validación que está haciendo es esta. Si ahora nosotros aquí le pusiéramos un número impar, aquí en number, le ponemos un número impar y entonces funcionaría correctamente. ¿Ves? No nos tira ningún tipo de error en este caso. Pero si le ponemos un número par, nos tira un error. Y si le ponemos un string, pues evidentemente nos va a tirar un error. Vale, ¿y qué es lo que os comentaba yo antes de los errores que no son tan entendibles? Pues mira, si vosotros hacéis directamente el validador, por ejemplo, vosotros podéis pasarle, porque al fin y al cabo es una función que tiene propia el lenguaje, que es number that is integer, podréis pasársela tal cual. Bueno, en este caso no sería válido, pero por el tema de que es un entero, pero no es... vamos a probarlo así mejor. Vamos a probarlo con la función anterior. Ahora probamos la de arriba. Pero podríamos pasarle cualquier tipo de función aquí, porque al fin y al cabo number that is integer directamente es una función. Y cualquier otro tipo de función de validación del lenguaje se lo podemos pasar, pero ya digo, los errores no son muy entendibles. Si nosotros quitamos este console.error que le he añadido yo, tenemos el problema de que ahora nos dice invalid prop custom validator check filer for prop number. Pero claro, esto no nos dice nada, ¿sabéis? Esto cuando tú lo revisas después, dices, sí, vale, la propiedad number es incorrecta, pero ¿qué está pasando exactamente, no? Pero en cambio, si añades el console error y actualizamos, pues ahora te dice number only allows odd numbers, odd 2. Claro, y esto ya lo lees y ya no es como leer esto de abajo de invalid prop custom validator check failure prop number. ¿Qué dices tú? Esto y qué cojones está pasando. Sí, la validación de number está fallando, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Pero aquí arriba, directamente al añadir el console error, ya nos está mostrando esto. Esta es la forma en la que yo usaría el validador. No lo usaría de esta forma de aquí arriba, porque los errores no son entendibles si directamente le pasan la función como tal y ya está. Ah, claro, la coma del final. Vale, ahora por ejemplo no está fallando porque en este caso solo hacemos la comprobación de si es un entero. Pero si vamos aquí y en vez de pasarle el 2, le pasamos de nuevo pues esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues volvemos a lo mismo, nos dice invalid prod custom validator check filer for prod number. Y tú con cara de sí, pero ¿qué está fallando exactamente? Así que pues es importante eso, añadir los console error correctos, que esto ya es un tip que os doy extra, para utilizar de una forma mejor este tipo de propiedades. Vamos a añadir el 3 para que yo no dé errores con la nueva función, con esta de aquí. Y ya sabéis, pues os doy el tip de que cuando vayáis a retornar false en el validador, pues indiquéis qué es lo que ha pasado, para que luego cuando lo reviséis y tengáis que corregir más adelante, no tengáis que ir a la función a ver qué está pasando, a hacer console logs, a ver qué pasa, sino que sea todo mucho más rápido. Dicho esto, tenemos la versión de aquí arriba. Vamos a comentar esto de aquí. Y ahora está tirando un error. No sé muy bien por qué. Ah, por cierto, también podéis añadirle, que lo tenemos aquí, el required true, que es básicamente para que la propiedad sea requerida, que tengas que pasársela obligatoriamente. Ah, vale. Sí, ya. Que es que no tengo declarada la función.
Aquí, por ejemplo, está haciendo el console.log del 3, que es esto de aquí, que luego comentaba de la función toString, que si yo le añado aquí, por ejemplo, AAA, pues me va a pintar el AAA junto al 3, ¿veis? Entonces, pues si queréis mostrar algún tipo de string cuando se parse, pues lo podéis hacer con la función toString. También es un tip extra que os doy. Luego aquí estamos asociando, estamos creando un tipo, que es lo que podemos hacer. Podemos crear clases, tipos, y view va a comprobar si es una instancia del mismo. Aquí directamente estamos poniendo que es tipo integer, que no es un tipo propio del lenguaje, es un tipo que hemos creado nosotros mismos. Y le declaramos el nuevo integer. Ahora mirad, si nosotros quitamos esto de la función, nos va a dar el error. A ver. Bueno, el primer error que nos está dando antes de nada es el tema de que ahora tenemos que crear como entero esto. Pero vamos a comentar, bueno, vamos a borrar en un momento lo de la propiedad number para que vaya al valor por defecto. Y ahora dice que el valor por defecto para la propiedad number, y dice que las propiedades de tipo objeto, en este caso es un objeto o array, debe usar una factory function para retornar un valor por defecto, que es lo que os comentaba, que tenemos que usar, en el caso de los valores de este tipo de valores, tenemos que usar la función como valor por defecto. Y actualizamos y ya no nos da un error. Ahora, si nosotros vamos aquí, vamos a copiar, porque ahora mismo no nos interesa hacerlo de otra forma, simplemente voy a copiar esta función. De hecho, vamos a pegarla en métodos. Simplemente voy a pegarla aquí directamente para poder usarla en la template. Esto no lo hagáis así. Sí, evidentemente no repitáis código, pero es para hacer el ejemplo rápido y que no nos enrollemos más de la cuenta. Vale, pues aquí yo podría decirle new integer. Actualizamos. Bueno, en este caso no le tenemos que pasar el new porque si no va a detectarlo como que es un tipo objeto. Así que directamente le pasamos integer 3 y guardamos. Y ya no nos está dando ningún tipo de error porque es un entero como tal. Si le pasamos, por ejemplo, bueno, un entero. Es que se confunde por el tipo de dato propio de los lenguajes, ¿no? Pero en este caso no tenemos un tipo integer como tal. Si nosotros le pasamos un número normal dentro de JavaScript, pues nos vuelve a tirar el error de que se esperaba un entero, pero ha conseguido un número. Ahora volvemos a Pokémon List. Y ya está. Podemos crear nuestras propias clases, nuestros propios objetos. Y vamos a revisar qué nos queda por ver en este commit. Aunque creo que ya estamos. Bueno, vamos a probar, simplemente por que lo veáis, el tema del required. Que nosotros podemos poner la propiedad de requerido. Aquí tenemos el validador, de nuevo, este es el de los números impares. Tienes que pasarle un número impar para que sea válido. Ahora mismo eso estamos pasando, así que todo bien. Y tenemos el required en true. Si ahora nosotros quitamos el número de aquí, nos daría un error, porque nos dice que falta una propiedad requerida, que es number. Ahora, si nosotros le quitamos el required true y actualizamos, ya nos permite que esté sin valor, porque hay propiedades que a lo mejor no son imprescindibles dentro de la creación de un componente y la podemos poner que no sean requeridas. Listo, pues esto es todo por este commit, así que seguimos. Bien, seguimos con el commit F8BA5 y aquí básicamente vamos a ver una cosa en la que profundizaremos un poco después, y es básicamente cómo en primer lugar podemos pasarle un objeto como argumentos no me saldrá el nombre, a un componente o a un elemento HTML, y cómo podemos hacer que esos atributos, o sea, los atributos que nosotros le pasamos a lo que es el componente, no se apliquen a la clase padre.
Vamos a explicarnos. Primero vamos a ver qué es lo que ocurre por defecto y vais a entender perfectamente qué es lo que hace. Vamos a desactivar, porque aquí lo tengo activado, inherit_attr, que va básicamente la herencia de atributos. Por defecto, este div, Pokémon List, va a recibir todo lo que le pasemos como propiedades a el componente, que lo tenemos aquí arriba, y le he añadido una propiedad que es hello, simplemente hello igual a hello. ¿Qué ocurre en este caso si nosotros vamos a Pokémon List, seleccionamos por aquí, buscamos, aquí lo tenemos, el div. Como vemos, tenemos hello igual a hello, como está ocurriendo aquí. Y por otro lado le estamos haciendo un vbind de Pokémon List ATTRs. Esto simplemente es, hemos añadido aquí los Pokémon y los entrenadores dentro de data y simplemente hemos creado Pokémon List ATTRs y literalmente, igual que como le pasábamos los atributos, en vez de poner aquí como teníamos antes el vbind de initial trainers igual a trainers y Pokémons igual a Pokémons, en vez de hacer esto, que era lo que hacíamos antes, pues directamente hemos hecho con vbind, aquí sí tenemos que utilizar la palabra completa, hacemos vbind y automáticamente todo lo que hay dentro de este objeto se le bindea, se le pasa como propiedad a Pokémon List, que de hecho como podéis ver, pues tal cual está funcionando igual que antes. Está mostrando aquí los Pokémon como antes, con sus valores, el total damage de cada entrenador funciona igual que antes, todo igual. Y así si tenemos que pasar propiedades en forma de objetos, en vez de tener que pasarla específicamente como una propiedad, como ir pasándolo, o sea, muchas veces si empezamos a pasar propiedades y a poner distintos nombres de propiedades y pasar las propiedades una a una, por al final te ves pasándole decenas de propiedades a un mismo componente. En cambio, con un objeto, pues simplemente creas el objeto con las propiedades adecuadas, le haces el vbind y se las pasas. Y en ciertas ocasiones pues puede ser mucho más cómodo que estar escribiendo las propiedades una a una. Luego hemos añadido la propiedad de hello y como vemos aquí, pues le está pasando hello. Bien, hasta aquí todo en orden. Pero ¿qué pasa si nosotros le añadimos de nuevo lo de inherit_attr, se lo ponemos como false? Si se lo ponemos como false, ya podemos ver que Pokémon List ya no tiene la propiedad de hello. Como podéis ver, tiene la clase de Pokémon List, pero lo de hello no lo tiene. Si vamos hacia adentro, vemos que el UL, el Order List, sí tiene la propiedad de hello. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Le hemos hecho un vbind de $ATTRs. $ATTRs tiene los atributos. Entonces, si nosotros le decimos que no los herede, quedan almacenados están almacenados en esta variable y entonces nosotros le podemos hacer un vbind a cualquiera de los elementos que tengamos dentro. Si por ejemplo queremos pasarle cualquier tipo de propiedad y se la queremos pasar a un elemento en específico, no al padre, o sea, no al div que envuelve todo, sino que se lo queremos pasar a otro de los elementos, lo podemos hacer de esta forma. Ya digo, profundizaremos más adelante en el curso porque ahora mismo puede ser que no le veáis el punto útil, que es lo que ocurre muchas veces con estas cosas, que no le terminas de ver el punto útil. Pero la veremos un poco más adelante. Pero lo veremos un poco más adelante. Entonces, por ahora quedamos con la idea de que lo podemos hacer. Podemos decirle que no herede los atributos y podemos pasarle nosotros el vbind de los atributos. Si ahora comento, bueno, voy a borrarlo. Si ahora borro el vbind, llevamos aquí, vemos que el UL ya no lo tiene. Si volvemos a añadir el vbind, vemos que lo vuelve a tener. Y ya está. Simplemente podemos hacer eso. Quedaros con esa idea porque ya digo, profundizaremos. Y por este commit ya estamos.